Costumbre mal. Costumbre mal. Cuando tú verás tu teléfono, tú pensar mucho. Tú tienes toyo. Toyo de cabeza. Tienes toyo de cabeza. Me ha dicho que no mira el comentario. ¿Por qué tú miras mi comentario? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho mensaje está mal. Hay que cambiar tu costumbre mal. Pero aunque ahora no, a mí no importa. Ah. Ay, ay, no hay nada que mueva y todo el mundo sabe con el trabajo. ¿Quién es esto? Hoy, nenita. Nenita. Oh, hay que bailar. Oh, nenita. Quiero ver tu bailar. Baila, pero quiere ver como te va a bailar, pero quiere ver. Quiero ver tu bailar. Ya me dice, me Oh, galing. te digo que estos niños aquí. Hoy tengo trabajo aquí mucho hoy. Ah. ¿Por qué? ¿Qué trabajo tu casa? ¿Qué trabajo tu casa hoy? Hoy es todo este gente están hoy con trabajo, con Viviana, a mí, todos están aquí. Mira a Viviana aquí. Quiero Todos ver. están aquí, aquí están. Vivian también trabajar. Muy bien trabajo. Hello. Guapo. Ah. ¿Qué he dicho? Hoy Vivian, Vivian, ¿por qué tú gordo hoy? ¿Tú gordo? ¿Aló? ¿Por qué tú gordo? ¿Aló? ¿Por qué tú gordo? Taba mo. No pasear, no pasear. Ano pasyal? Oh, quiero ver tu hacer. Hindi pa na pasear. Ali bahay daw. Bahay-bahay. Ang galing ah. Mucho trabajo. Ayan naga. Vivian! Tapos na? Hindi pa, rin na raw. Gitna na lang? Oo, natapos na yung gitna. Ah, Vivian, Sino yun? Ano? ano pa yung ano? ¿Qué trabajo ahí? Cemento. ¿Dónde bacha? ¿Dónde bacha? Ahí. Quiero ver. Adan. Bacha! Bacha, Ben! Adan, voy a ver se llama. Voy a ver que habla contigo. Hay que ver. Okay, that's it. Asa na? Hola, Diego. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o mal? ¿Ah? Bien. Sí. ¿Qué hay ahí? Estamos trabajando aquí. ¿Qué trabajo? Yo estaba cortando madera. ¿Tú vas a volver malabo? ¿Ah? ¿Tú vas a volver malabo? Yo pasar. No, tú vas a volver malabo. Bueno, diciembre. Ah, Disyembre. Sí. Mucho trabajo. Sí, mucho. Vale. ¿Dónde Elvis? ¿Está? Elvis ha salido. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ah? Elvis ha salido. Ha salido. Vale, Sí. vale, yo quiero hablar con Beverly.
Beverly, toma. Ah, ¿Ha? ¿Por qué tú olvidar mi nombre? Kuya Laro. Ah, ahora saber. Beverly. Siga? Wala, lumaki na din siya. Ah, malaki na si Beverly, oh. Beverly. Oo nga, ano. Beverly. Where is Kian? Kian, oh. Sophie! Nena. Ay, talaga. Kaya nalika kasi. Kian, halika. Sophie, halika. Halika, Sophie. Halika ito. Tilapia, tilapia, Helen. Donde? Tilapia, tilapia. Ah, Ate, may tilapia. Tilapia? Ay, tilapia. Tingnan mo si Nena. Kian, tingnan mo si Nena. Di mo na si Nena. Kian, tingnan mo si Nena, oh. Oh, mag-hi ka, dali. Nena, oh. Nena, mag-hi kita. Nakahiya si Nena po. Nahihiya si Nena. Kaya si Nena. Where is Kylie? Kylie, taas, arriba. Arriba. Lola yung tawag, gusto ko makita. Lola, ito yung gusto ko makita. Esta. Espera. Oh. Kylie en la escuela, Kylie en la escuela. Ayun na. Hi! Ay, hindi nakatingin. Oh. Kilala mo ba yun? Kilala mo ba? Hindi ba siya mamili? Aba, Si Choco daw! si Choco. Si Choco. Choco, está en fuera. Choco. Hola, where is Choco? Where's Choco daw? Where's Choco? Where's Choco? Asan daw si Choco? Asan si Choco? Ah, marunong. Ano sa labas? Fuera, la Sa fuera. bahay niya. Está afuera. Eh, Mamá Messi. Mama Mercy, su casa. Aquí, con Princess. Ah. Nena, ¿dónde nena? Nena, nena. Ah, ¿tú quieres caramelo o chocolate? ¿Qué tú quieres? ¿Ah? Caramelo. Caramelo. Solo caramelo. Ba't nandiyan si Beverly? Bakasyon. Kayang chocolate. Happy birthday. Ah. Ah, ¿Dónde bien? Malabo o bata? Saan ba siya nakatira? Sa Malabo. What is this? Ha? Kuya Bill, kanina pa niya Kuya B, medyo nilalap pa ni Beverly, oh. Kaya pa hinahanap. Estaki. Laki na ano. Ah. Medyo na ito si Beverly. Bita talaga ng mata nun, ano, ng bata. Ah. Beverly, ¿por qué tú guapa? Ha? ¿Por qué? Hinanap pa ni Beverly, oh. Ito, si Beverly, oh. Beverly, oh. Kuya Bill. Kuya Bill. ¿Qué tal? Kuya Bill. Bien. Yan, Kuya Bill. Alaga. Kuya Bill. Nina. Kuya Bill. Hola. Tikutina. Pikutina daw. Pikutina. Kuya Muerto. Kuya Jose. No. Kuya Jose. Su casa. Su casa. ¿Qué tú comer hoy? Quiero ver tu comida. ¿Qué comida tu mamá preparar? ¿Ah? ¿Qué comida tú preparas? Llámame. Tilapia, sabi niya kanina. Hay verdura. Hoy yo quiero hacer salsa de monita. ¿Ah? Hoy monita. ¿Modica? ¿Pescado? Pescado fresco. Ajá. Todo tu niño es trabajar, ¿no? Tengo que trabajar. ¿Qué van a hacer? Sí, porque yo mandé el mensaje con Amir y Vivian. Ha dicho, tiene mucho trabajo.
Hay trabajo, por eso a veces cuando tú llamas, no, porque hasta el teléfono, porque estamos dentro del apartamento, ahí todos. Ajá. Mira, hoy todos estoy a trabajar. No, pero cuando tú pones, llámame, tu niño qué hacer, yo no puedo contestar porque ahí dentro todo ocupado. Ah, Falta poco, falta poquito, debo que terminar. Esta misma semana debo que terminar. revoca terminar. Sí, poco. Este casa es grande, por eso debo que tardar así. Mm. ¿Cuánto cemento cuánto cemento? Esto todos para revocar. Hoy, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50. Hasta mucho, ¿ah? Sí, 50 más 3, 53. Ah, mucho, ¿ah? Ito yung ano. Sí, 53. Oo. No, no, Ito yung sinaling ko. más mejor tú tienes trabajo para tú no ver de comentario de YouTube. Tingnan mo to, sarap to. Cuando tú ver, cuando tú ver a tu teléfono, tú pensar mucho. Tú tienes toyo de cabeza. Cuando tú me has dicho que no miras el comentario. ¿Por qué tú miras mi comentario? ¿Por qué? ¿Por qué tú miras mi comentario? Tú miras mi comentario. No, Mamet, yo he dicho más mejor, no hay que mirar de comentario y también no hay que mirar tu teléfono. Más mejor tú trabajar para terminar. Porque cuando tú ver de comentario y también mandar a todo gente mandar mensaje contigo, tu cabeza así, como tú tienes toyo. ¿Tú sabes toyo? Yo no miro el comentario mucho porque aquí mucho chisme. Cuando hacen chisme aquí, yo contestar, por eso yo mirar un poquito. Porque yo he dicho comentario. No hay que... Yo aquí yo no tiene tiempo de Guinea. Mira, tía, mami no tiene tiempo de Guinea. Sí, Porque Deca. no quiere mucho hablar. No hay que pensar mucho, porque cuando tú pensar mucho problema, mucho mensaje está mal. Después Yo tengo que pensar mucho, pero yo concuerdo mi tilapia. sí, más mejor comer tilapia, comer baboy, comer cerdo, comer pollo. Mi tilapia bien. Mami, hay que cambiar tu costumbre, mejor. Tranquilo bien. Tilapia. No, hay que cambiar tu costumbre. Costumbre mal. Hay que cambiar tu costumbre mal. Hay que ser tranquilo para no tener problema. Comer. Yo no puedo hacer tranquilo. Tía mami está tranquilo, porque antes tía mami bien. Porque todo el mundo bien con tía mami. No hablar mal. Pero aunque ahora hablar mal, tía mami no importa. Ah, sí. Así vida.